Bueno, y vamos a comenzar con nuestro tema de fondo, y es este informe o este estudio de la Universidad de Talca que dice que este verano va a ser realmente tremendo en términos de temperatura, las más altas en 119 años, además con varias horas de calor durante los meses de enero y febrero, que nos indican algo extraño podría estar ocurriendo y queremos entender más de aquello. Por eso hemos invitado a Patricio González, agroclimatólogo del CITRA de la Universidad de Talca, autor del estudio, a Michelle Adam, nuestra meteoróloga de la casa, y también a Raúl Cordero, climatólogo y académico de la USACH, también muy conocido por todos sus conocimientos del cambio climático. Te hemos entrevistado varias veces, Raúl. Quería partir con el autor del estudio, contarnos un poco cómo se hizo este estudio de la Universidad de Talca, cómo llegan a estas conclusiones. Nosotros hicimos un estudio en nuestro Centro de Agroclimatología y Riego, partiendo del año 1919 hasta el año 2019, 100 años en que tomamos desde La Serena hasta Valdivia, y analizando las mega sequías y analizando las olas de calor. Y nos dimos cuenta, teniendo esa gran gama de años, que a partir aproximadamente de los años 90 en adelante, y más aún del siglo XXI, las olas de calor en la zona central de Chile, específicamente entre Santiago y el Maule, han ido aumentando progresivamente, no solamente en ocurrencia, sino también en extensión de días. No son ya solamente 3 días con temperaturas sobre 33 grados, sino que han llegado a 5, 6, 7, hasta 8 días continuos. El año 2017 Talca tuvo 11 días con temperatura que no bajaban de los 34 grados, incluso hasta 38. Entonces nos dimos cuenta que a partir del siglo XXI las olas de calor han sido mucho más intensas, asociada a una mega sequía que empezó en el 2007. ¿Pero qué les permite predecir que este enero y febrero va a ser el más caluroso de los últimos 119 años y que va a haber 3 horas de calor mínimo en los meses de verano? Sí, bueno, estadísticamente nosotros hemos visto que a partir del siglo XXI la zona central de Chile ha pasado a tener 1 a 2 olas de calor, a 3 y a 5. Y eso ahí ha empezado a ser como una constante, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa variable, y además de una red meteorológica que nosotros tenemos en el secano costero, en la cual nunca han habido estaciones meteorológicas, en el Maule, en que normalmente ahí se producen temperaturas de 40 y 41 grados. Todas las estaciones están en el valle, Curicó, Talca, Chillán, Santiago, pero nunca se había conocido la meteorología térmica del secano. Y ahí nosotros hemos conocido que normalmente ahí ocurren temperaturas sobre 40 y 41 grados. Entonces, analizando este largo proceso, esta larga tendencia, ¿no?, de las temperaturas máximas, hemos visto que cada año han ido subiendo progresivamente, no solamente intensidad, sino también en olas de calor. Entonces, como hemos tenido desde el año 2000 temperaturas muy cercanas a los 38, 37, 39 grados, y dado que el dióxido de carbono ha seguido aumentando en la atmósfera, no se ha reducido, y eso lo indica la COP25, obviamente es muy probable que, asociado a esta mega sequía, nosotros este año podamos llegar a la barrera de los 39 o 40 grados, de acuerdo a la tendencia estadística que ha venido mostrando la zona central de Chile. Michelle, ¿qué significa esto para la gente que nos está escuchando hasta ahora? ¿Qué significa qué verano vamos a estar viviendo o que ya estamos viviendo? Yo creo que ya nos estamos dando cuenta como que eso que se hablaba mucho antes de que no habían estaciones intermedias, como que en realidad cada vez uno lo siente de manera más cercana. Se habla de un verano extendido que ya comenzó en plena primavera. Prácticamente no tuvimos primavera. Prácticamente no tuvimos primavera, pasamos de un invierno seco, que tampoco fue realmente invierno, a un verano extendido, porque el verano sin duda que comenzó en este noviembre, el noviembre más cálido de los últimos 10 años. Tuvimos temperaturas muy altas, especialmente desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío aproximadamente. Y así hemos continuado durante este mes de diciembre, con temperaturas ya por sobre los 30 grados, como que ya prácticamente no llama la atención. Y esto va a continuar. De hecho, hay un alza de temperaturas nuevamente entre la fecha de Navidad y Año Nuevo. No sé si llamar la ola de calor, pero sí vamos a tener temperaturas sobre los 32 grados en la zona central de nuevo. Y de ahí nos tenemos que comenzar a preparar para un verano realmente con altísimas temperaturas. Pero lo que más me preocupa, para decirlo bien rápido, es que esto se relaciona mucho con los incendios forestales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ola de calor no solamente hablamos de un alza de temperatura, sino que también de baja humedad y además también de vientos asociados a las altas presiones, y eso sin duda cuando hay un foco de incendio es muy peligroso. Pero ¿qué es exactamente una ola de calor, Raúl? No sé si nos puedes ayudar con eso en el sentido de saber qué es lo que la gente tiene que esperar. Sí.
Bueno, las olas de calor son básicamente una sucesión de días, al menos 3, en que la temperatura en una cierta localidad supera un cierto umbral. Ese umbral está definido, dependiendo de la localidad y la fecha del año, de acuerdo a un periodo climatológico de referencia. Por ejemplo, entre el año 61 y el año 90 del siglo pasado, había una cierta temperatura, por ejemplo en Santiago, por ejemplo en este mes, 32 grados, que solamente se superaba el 10% de las veces. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es la temperatura que se considera umbral, la temperatura que cuando el clima era de referencia, razonablemente normal, se superaba solamente el 10% de las veces. Lo que sucede hoy es que, como bien decían ustedes, es que esos umbrales que definen las olas de calor se superan muchas más veces. Por ejemplo, en la zona central, esas temperaturas umbrales durante el verano se superan ya no 10% de las veces, sino 15% de las veces. Eso significa que hemos tenido un aumento significativo en el número de días con temperaturas muy altas, en el número de días con temperaturas extremas y también en el número de días consecutivos en las que estas temperaturas altas se dan. Es decir, tenemos más olas de calor, aproximadamente el doble de olas de calor de las que teníamos hace pocas décadas en la zona central. Claro, es que no entiendo muy bien la diferencia entre olas de calor y el calor, simplemente días muy calurosos. Es que lo que pasa... No, diga, adelante. Hay dos tipos, hay lo que se llama eventos, ¿sí? Que es cuando la temperatura en un día llega a 39 grados y después baja a 32, 31. Ese se llama un evento. Ola de calor es cuando durante 3 días seguidos la temperatura máxima está sobre 33 grados. Tiene que estar 3 días a lo menos sobre 33 grados, 34, 35, para llamarse ola de calor. Pueden ser 3 días, 4 días, 5 días. Pero si es un solo día, ese es un evento meteorológico. En el estudio de ustedes dicen que incluso las olas de calor podrían llegar en este siglo a tener 11 días de largo. De hecho, la hemos tenido en la zona central de Chile en 2017 con los mega incendios. En la zona central de Chile tuvimos desde el 11 de enero al 31 de enero temperaturas que no bajaban de los 35 grados y el 26 y 27 de enero llegó a 39 grados en Talca cuando hizo eclosión los incendios forestales. Por eso es muy válido lo que dice Michelle, porque todo este calor que nosotros medimos se mide a la sombra en un cobertizo con pasto. Pero si tú tomas ese termómetro y lo llevas al centro de Santiago, ahí fácilmente hay 42, 43 grados. Si tú entras al metro, por ejemplo, 41 grados, claro. Cuando en el cobertizo está a 38. Entonces hay una variable temperatura en la ciudad que es muy intensa en la ola de calor que está, o la isla de calor que está en la ciudad. Raúl, ¿tiene que ver esto con el cambio climático? Y estoy pensando en la COP y en el fracaso que hubo en la COP, si esto en el fondo son las consecuencias de todos estos problemas que tenemos en ese sentido. Sí, en efecto el calentamiento global está haciendo que la temperatura promedio anual, pero también la temperatura promedio mensual, todas las temperaturas promedio vayan al alza. Para que tú tengas una idea, la temperatura media en verano ha subido en las últimas décadas en la zona central solo 1 grado en promedio. Pero ese pequeño aumento en los promedios enmascara saltos muy grandes en la probabilidad de ocurrencia de eventos de calor con días de temperaturas muy altas y también en la probabilidad de ocurrencia de olas de calor. Es decir, tenemos muchas más olas de calor hoy que hace décadas atrás. ¿Y eso es consecuencia del cambio climático? Eso es consecuencia del alza de la temperatura media del planeta, del calentamiento global, del cambio climático. Lo que pasa es que cuesta mucho pensar que 1 grado afecta tanto, pero es como que nosotros tuviéramos 1 grado más. Si nosotros en vez de andar con 37 grados, anduviésemos con 38 grados, nos sentiríamos mal. Pero eso hay que multiplicarlo por la diversidad de la flora y la fauna del planeta y es exactamente lo mismo. Nosotros estamos enfermando la Tierra. ¿Tenemos que los chilenos acostumbrarnos que esto va a ser nuestra vida, que nos vamos a transformar a lo mejor en otro tipo de país en términos de temperatura? Mira, desde el punto de vista agrícola, sí. Muchos viñateros ya se están desplazando a la región de la Araucanía desde el Maule, buscando frío nocturno en la primavera, porque ya el verano está empezando en noviembre y está terminando en marzo. Marzo es un mes netamente de verano. El invierno es muy corto, ya no hay casi heladas. De 60 días con heladas en la región del Maule pasamos a tener 18. Entonces no hay frío en primavera y las viñas necesitan frío para tener calidad de uva. Entonces se están desplazando hacia la Araucanía, buscando más agua, buscando más frío y buscando también seguridad en que no hayan estos golpes de sol que manchan la fruta y la dejan fuera de los mercados. Entonces también puede haber un desplazamiento ecológico de la agricultura y además la falta de agua por esta mega sequía que todavía no termina y pareciera que no va a terminar en los próximos 3-4 años. No se ve que vayan a haber grandes cantidades de precipitación. Entonces ahí hay un desplazamiento ecológico que incluso en la zona central de Chile pueden llegar cultivos subtropicales. Si se terminan las heladas,
Si no hay helada, obviamente pueden entrar cultivos subtropicales y la fruticultura de la zona central de Chile desplazarse hacia la zona sur. Nos tenemos que acostumbrar, pero también nos tenemos que adaptar, que es una palabra clave que viene para los próximos años, porque si nosotros no nos adaptamos, no podemos, no sé, vaciar o dejar vacía toda una comunidad, una ciudad, y decir, ya váyanse hacia el sur, porque aquí no vamos a tener más agua, vamos a tener mucho calor, sino que tenemos que aprender a vivir con las nuevas condiciones meteorológicas que vamos a tener de aquí en adelante. Es por eso que es fundamental que la agricultura se adapte, que las comunidades se adapten. ¿Y cómo nos adaptamos las personas? O sea, es razonable pensar de que, por ejemplo, en muchos países del mundo uno va y el aire acondicionado es parte de los electrodomésticos que hay en una casa. Sí. En Chile eso nunca lo hemos vivido. Eso tiene, además, es contaminante, gasta energía, en fin, una serie de cosas. Vamos a tener que empezar a pensar en ese tipo de implementos para el hogar. Es inevitable. Inevitable. Sí. Hay que pensar, además, de que vamos a tener que aumentar el consumo por la necesidad de climatizar ciertos ambientes. Hay que mejorar las condiciones de aislamiento. Es decir, hay que hacer, como decías muy bien tú, adaptar nuestra vivienda, nuestro consumo de energía a estas nuevas condiciones. Este es un tema muy interesante porque finalmente buena parte del consumo de energía es el responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. Pero cada vez vamos a necesitar más energía. Entonces, por eso es tan importante que la energía que produzcamos de aquí en adelante en este país sea mayoritariamente basada en energías renovables, es decir, que aseguremos la no emisión, porque el consumo de energía va a continuar aumentando. En paralelo a eso, a transición energética, tenemos también que mejorar los aislamientos de los hogares. Un aislamiento adecuado mejora las condiciones de habitabilidad, no solamente en el invierno te protege del frío, sino que también te protege de la temperatura alta del verano. Claro, en el fondo es como cuando tuvimos que hacer nuestros edificios sísmicos, por ejemplo, y en Chile ahora hay un terremoto y cada vez se caen menos edificios, producto de que aprendimos a hacer los edificios como tenían que ser. Pero ¿cómo los seres humanos mientras tanto? Por ejemplo, estoy pensando ahora, en este verano, ¿qué tendríamos que hacer para protegernos? Obviamente todos sabemos que hay que usar protector solar, tomar más agua, en fin, pero ¿hay alguna cosa que tengamos que preocuparnos más aún este verano? Y estoy pensando también en las mascotas, en los animales, o tanto en la agricultura como en las que tengamos en el hogar. Mira, hay una parte de la climatología que es la climatología médica, que se preocupa de cómo el impacto de los golpes de sol de temperatura de 37, 38 grados pueden afectar a la salud. Y de hecho nosotros hicimos un seminario la semana pasada en Talca con todos los directores de hospitales y de CEFAM y de clínica para explicarle cuál era el peligro que tenían las personas de exponerse al sol entre las 2 y las 6 de la tarde con temperaturas al sol de 42, 43 grados. Y ellos decían, en realidad no están llegando más gente insolada, está llegando más gente con golpe de sol, más gente se está desmayando, y eso nosotros tenemos que generar una climatología para que la gente se adapte o simplemente no salga a esa hora, lo que es difícil en una zona agrícola. Entonces, tomar más agua, protegerse con protectores, usar sombrero y de alguna manera, como bien se ha dicho, refrigerar las casas, usar aire acondicionado, que ya sea como una parte ya útil, porque realmente el calor es muy difícil de tolerar por cierto nivel de personas. ¿Han visto, por ejemplo, que hay en países los niños los llevan al agua con trajes completos que tienen hasta mangas largas? ¿Sería una recomendación empezar a hacer ese tipo de cosas que a nosotros nos parecen exagerados? Aquí nos bañamos... Esa es una buena recomendación, porque independiente que tengamos claro que la capa de ozono se ha recuperado y toda la radiación UV igual es peligrosa y se acumula a través de los años. Entonces los niños van a ser los que van a acumular mayor radiación solar a través de la vida, y por eso que es fundamental usar, también incluso cuando uno anda en la calle, andar con alguna ropa delgada, algodón, ojalá que sea de color blanco y lo más tapado posible. Sobre todo a los hombres se les quema incluso el cuello, las orejas, etcétera. Pero la hidratación es fundamental también, y los más afectados siempre van a ser los niños y las personas adultas mayores. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen los recursos, por ejemplo, para un aire acondicionado o para tener una vivienda que tenga unas buenas condiciones de aislación? Estoy pensando, por ejemplo, en comunas como Colina. Ahí en Colina tenemos dos realidades. Están los grandes condominios con casas preciosas, jardines, piscinas, pero por otro lado hay poblaciones que no tienen buenas condiciones de vivienda. Claro, mira, tú pones un buen ejemplo. Es decir, te fijas cómo el cambio climático, al hacer más frecuentes estas olas de calor, impacta de distinta manera a distintos grupos de la sociedad. Siempre los más pobres
Sí. Ese es el problema con el cambio climático, exacerba las condiciones de inequidad, no causa la inequidad, pero evidentemente exacerba sus efectos. Para la población más pobre de nuestro país, de todos los países del mundo, incluso los países pobres, les resulta muchísimo más difícil sobrellevar esta alza en los eventos extremos, esta alza en el número de eventos extremos que van a frecuentar. Y eso está causando y va a causar alzas en la morbilidad y mortalidad. ¿Te fijas? O sea, va a morir gente. Está muriendo gente. Está muriendo gente. ¿Te fijas? Ahora, en Chile no tenemos todavía un registro exacto de cuántas personas mueren producto de las olas de calor por año, pero eso ya está pasando. Las olas de calor no es que van a subir, las olas de calor ya en la zona central de Chile ya se duplicaron en los últimos años y se van a incrementar por 5 o por 10 veces en las próximas 3 décadas, dependiendo de qué suceda en las COP futuras. ¿Te fijas? Eso te iba a preguntar, ¿qué significa y cómo nos va a impactar este fracaso de esta COP25? Yo sé que todas las negociaciones importantes se pospusieron un año, pero ¿qué significa eso para nuestra vida, para esto que estamos hablando en las condiciones reales que nos afectan? Bueno, en principio, el clima de aquí hasta mediados de siglo está ya definido por lo que hemos hecho en los últimos años. Es decir, nada de lo que se decida en esta COP o en las próximas COP afecta el clima de aquí hasta el 2050. Lo que decidamos en las COP de este año y de los próximos años afecta el clima después del 2050 en adelante. ¿Y qué es lo peor que ocurrió entonces en esta COP para nuestro futuro? Bueno, que se siguen posponiendo algunas decisiones importantes. En principio no hubo retroceso, eso es verdad, sí. Pero no hubo avances significativos como nos hubiese gustado. A todos nos gustaría más avances. Hubo avances en algunos frentes, en particular ahora hay un gran número de países comprometidos, igual que Chile, a la carbono neutralidad a mediados de siglo. Eso es sumamente importante porque hace solamente un año Chile no estaba comprometido con la carbono neutralidad, sí, y la mayoría de los países del mundo tampoco. Ahora se cuentan por decenas, algunos dicen que ya llegamos a los 100 países comprometidos con la carbono neutralidad a mediados de siglo. Esas son excelentes noticias, grandes avances, pero hay ciertas cosas que quedaron pendientes de esta COP que van a tener que verse. Sí. Claro, pero lo que pasa es que ahí los 3 principales países, que son la India, Estados Unidos, China, sí, no quisieron hacer nada. Pero fíjate que Rusia y la India, China y la India, a pesar de que entre los dos representan 1/3 de las emisiones globales, no son tan problemáticas como Rusia y Estados Unidos. ¿Ya? Una de las razones, porque ambos... Estados Unidos es el mayor productor de combustibles fósiles del planeta y el segundo mayor productor de combustibles fósiles en el planeta es Rusia. Entonces, desafortunadamente, además son los países más influyentes de la Tierra y si los dos en esta suerte de colusión de facto se mantienen en una política beligerante respecto a la acción climática, es absolutamente difícil que esta COP y las próximas tengan éxito. Por eso es tan importante que la próxima elección presidencial de Estados Unidos haya una rotación, un cambio en ese gobierno, porque si no va a ser muy difícil que la COP26 no corra la misma suerte que la COP25. Ya, o sea que no dirías que, bueno, que ya no nos vamos a echar al tema político porque todo está responsabilizando a Chile de no haber tenido el liderazgo suficiente quizás para haber logrado acuerdos, pero parece ser que cualquiera sea el escenario era bastante difícil, ¿no? Es muy difícil competir con la influencia. Hay un problema, de fíjate, países. que de esta COP25, que hay una responsabilidad ética también de todos los países, no solamente de Chile. Hay una responsabilidad ética, todos saben cómo está el planeta, que está muriendo gente, que hay olas de calor. Entonces China, Estados Unidos, India debieron haberse propuesto, haber sido más generosos en su negociación y no haber trabado en el caso de Brasil. Porque también, si bien Chile hace el esfuerzo, pero también hay un esfuerzo mundial por reducir las emisiones de CO2 y en eso va también un esfuerzo ético que estos países en la COP25 no quisieron hacer. No es tanto culpa de Chile. Y lo otro que me llama la atención a mí, que la COP1, que fue en Berlín, la Tierra tenía alrededor de 320 partes por millón de dióxido de carbono. Llegamos a la COP25 con 410. Es decir, en 25 años ninguna COP logró reducir las emisiones de CO2 y por eso estamos llegando a este planeta tan cálido y tan extremo con mega sequía. O sea, no es tanto problema de acá. Lo que pasa es que ahora se exigía mayor definiciones, mayor compromiso. Pero yo, en mi opinión, es que la guerra contra el cambio climático, la pelea contra el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, el planeta la perdió. La perdió hace 5 años y ahora lo único que está haciendo es cómo adaptarse y cómo mitigar este impacto, que yo pienso que si la temperatura de la Tierra sigue subiendo 1 décima cada año, de acá al 2023 vamos a estar en 1,5 grados fácilmente en la temperatura de la Tierra y al 2030 seguramente vamos a estar en 1,8.
dado que ningún país en la COP25 quiso ceder mayormente este dióxido de carbono. Y eso es preocupante porque el hombre lamentablemente se metió con una máquina climática que conoce muy poco. Y esta máquina climática, que fue muy benigna el siglo pasado, ahora se ha vuelto hostil en contra del hombre y vamos a ver muchos efectos dañinos en el futuro a corto plazo, que va a afectar incluso a la mortalidad. En Francia han muerto 15.000 personas en 2013 por golpe de calor. Quiero preguntar la última pregunta, son dos que me quedan pendientes. Una, si estas altas temperaturas tienen relación con la mega sequía que nos afecta, o sea, son parte del mismo fenómeno, son una consecuencia de la otra. Y lo otro, vamos a transformarnos, por ejemplo, Santiago, no Chile, Santiago, en desierto. O sea, va a ir avanzando el desierto del norte hacia Santiago, como ha ocurrido, por ejemplo, en otros países como España, que cada vez es más desértico. Sí, cada vez va a ir avanzando, definitivamente va a ir avanzando este desierto que viene desde el norte. Ya pasó por la región de Coquimbo, provocando una sequía muy extrema. Obviamente que en los últimos años, con las últimas lluvias que hubo allá, no hay recuperación. Y esto sigue avanzando a pasos agigantados. De hecho, se espera que las condiciones que tenemos acá en Santiago lleguen en unos años más a la región del Maule, definitivamente. Pero es una condición que, uniendo lo que decía usted antes, que si, los científicos hubiesen sido escuchados hace 20 años atrás, cuando se empezó a hablar recién, o ya se hablaba del cambio climático, los países hubieran hecho acción de estas condiciones, hubieran tenido que reducir a menos de la mitad las emisiones. Ahora cada vez se va duplicando, es como una escala, exponencialmente se va haciendo cada vez más difícil. Entonces ya quizá no podemos revertir esta condición, pero sí se puede ir deteniendo, se puede ir frenando de alguna manera. De hecho, en la región del Maule ya hay indicios de desertificación. El secano costero, por ejemplo, ya no tiene agua, todas las norias prácticamente han desaparecido. Hay una fuerte migración del secano hacia la ciudad y obviamente yo creo que si esto avanza un kilómetro por año, un poco más, vamos a tener de aquí al 2025, 2028, ya en la zona central de Chile condiciones de semiaridez y obviamente de falta de agua. A mí lo que más me preocupa es el tema del agua, porque, por ejemplo, en los últimos 10 años en la región del Maule tenemos un promedio de 450 milímetros, cuando lo normal eran 800. Santiago en este momento tiene un promedio en los últimos 10 años de 194 milímetros, cuando normal son 380. Entonces, ese problema del agua, que está relacionado con la agricultura, pero también con el agua potable, puede tener una crisis de aquí al 2023, 2024. O sea, a la vuelta de la esquina, y estamos todavía pendientes de la legislación para proteger los glaciares, por ejemplo, que son una fuente de agua. El problema es que cuando la política se mete con el clima es el que pierde. Entonces, lamentablemente, se unieron las dos cosas y no se escuchó, como decía Greta Thunberg, no nos escuchan a nosotros, escuchan a los científicos. Pero lamentablemente no se escucharon. Raúl, para cerrar. Tú preguntaste si la sequía y las altas temperaturas estaban relacionadas. No son consecuencia una de la otra necesariamente, naturalmente todo en clima está relacionado, pero lo que sí hacen las altas temperaturas es que cuando ya estamos en condiciones de sequía, déficit de precipitación, exacerba la sequía, seca todavía más el suelo y hace que sea todavía más probable, lo que tú muy bien indicabas al comienzo, incendios forestales. Esta temporada va a ser desafortunadamente muy dura en términos de incendios forestales, probablemente se quemen, de acuerdo a cifras de la CONAF, el doble de la superficie que en Chile se quemaba hace pocas décadas. Y los incendios forestales incentivan la desertificación, ¿no? Además, inmediatamente, porque dejan el suelo descubierto, llueve, se erosiona, aparecen las cárcavas y el suelo desaparece. Han aumentado, de hecho, los focos de incendio según la CONAF. Este año comenzaron de manera mucho más temprana. Comienzan generalmente por la región de Valparaíso y a medida que va avanzando los meses del verano, se van extendiendo hacia el sur. Y no necesariamente están relacionados con el 30-30-30, que en un momento se trató de explicar de esta manera como para hacer un poco de conciencia y crear conciencia, pero no es necesario tener temperaturas sobre los 30 grados, ni humedad bajo el 30%, ni un viento sobre los 30 kilómetros por hora para que se propague rápidamente un incendio forestal. A veces en el sur, solamente con el viento y no con una temperatura muy alta, se generan grandes incendios forestales. Bueno, hemos terminado en una nota tremendamente pesimista. ¿Algún mensaje un poco más optimista para la gente que nos está viendo en la casa hasta ahora? Adaptabilidad. El hombre ha pasado, la Tierra ha pasado por cambios climáticos, por la variabilidad climática, el hombre también lo ha pasado y siempre ha sobrevivido. Pero tiene que tener inteligencia para sobrevivir. Y eso es lo que hay que aplicar ahora, inteligencia para sobrevivir a este cambio climático que es prácticamente irreversible, con adaptación, con tecnología, existe la tecnología para adaptarse,
y sobre todo hay que tener los recursos, ojalá que de la COP25 se genere este fondo verde para que los países desarrollados ayuden con recursos a los países que van a tener mucho problema con recursos para adaptarse, para mitigar y para enfrentar el cambio climático. Pero el hombre va a morir gente, obviamente, van a haber problemas, pero el hombre siempre va a sobrevivir. Yo quiero transmitir optimismo, que se puede hacer algo, que todos podemos generar alguna consecuencia buena de todo esto, independiente de que sintamos que el mundo está enfermo y todos nosotros podemos ayudar, aunque seamos un pequeño país, todos podemos aportar y nuestra ayuda es un pequeño, gran grano de arena, así que yo creo que se pueden hacer todavía cosas al respecto. Y Raúl, finalmente... ¿Algo de optimismo? No tiene optimismo. Yo sé. Bueno, Chile es un país con los recursos necesarios del desarrollo suficiente como para sobrellevar el alza esperada de los eventos extremos. Ya. Pero sí es verdad que para algunos otros países mucho más pobres que el nuestro la situación va a ser mucho más grave. Mucho más grave. Bueno, le agradezco haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias por venir hasta acá y poder analizar un poquito más este tema que nos tiene a todos realmente preocupados. Muchas gracias a Patricio González, Michelle Adam y a Raúl Cordero por acompañarnos. Gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos de inmediato, no se vaya.